Amén, queridos hermanos. Ahora sí, buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a iniciar con la prédica del día de hoy, por favor. Vamos a estar, como ya hemos anunciado, en Oseas 1, 2 al 5. Oseas 1, 2 al 5. Ok, ¿ya estamos todos en Oseas 2 al 5? Perfecto. Vamos a empezar orando. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu infinita gracia y misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de las luchas y tantas cosas que tenemos, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, tú, Señor, has permitido que estemos acá, alabándote, escuchando tu palabra. Gracias, Señor. Yo te agradezco por cada persona que ha podido venir el día de hoy y aún te oramos con las personas que no han podido venir, Señor. Señor, que este sea un momento en el que te podamos glorificar escuchando tu palabra. Ayúdanos, Señor, quita de nuestra mente toda distracción y ayúdame, Padre Santo, a poderse explicar tu palabra con claridad. Señor, estoy seguro que tú vas a obrar a través de tu palabra. Ayúdame, Señor, ayúdanos en este tiempo, bendícelo. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer rápidamente entonces, hermanos, Oseas 1 del 2 al 5. Dice así la palabra del Señor en Oseas 1 del 2 al 5. Yo lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Para que se entienda un poquito más, voy a leer en las versiones de Reina Valera de 60, que la mayoría tiene, que dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo a Oseas. Es la primera parte. Entonces, quisiera empezar con esta parte. Depende a la traducción que ustedes tengan, va a empezar más o menos así. En el principio, el Señor habló esto. La primera vez el Señor habló esto, pero ese da a entender esa idea, en el principio. Y es que acá el profeta quiere dar a entender algo, que va a ir con un mensaje directo. Va a ir con un mensaje directo. El profeta no comienza con cosas suaves, no va a exhortar con cierta discreción a su pueblo, tampoco va a suavizar la aspereza del mensaje. A continuación, ustedes van a ver que Dios les va a decir a su pueblo algo directo, al grano, no va a darle vueltas. Y este mensaje era duro en realidad. Este fue el primer mensaje que Dios comunicó a su pueblo, mostrándoles que eran una generación mala y adúltera. ¿Han escuchado ese término? ¿Les suena parecido? Generación mala y adúltera. Eso lo vamos a ver después también. ¿Quién lo dijo? Jesucristo, en Mateo 12:39. Una generación perversa y adúltera demanda señales, decía Jesucristo, y ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás el profeta. Entonces, no quisiera que pasemos por alto esta partecita que dice en el principio, porque lo que nos está queriendo decir es que Dios va a dar un mensaje directo, al grano, y también dice la palabra de Jehová. Ahora, si ustedes nos están acompañando desde el versículo 1, ustedes están viendo que dice, la palabra del Señor dijo tal cosa. Y esta es la tercera vez que el profeta Oseas quiere hacer énfasis en que lo que va a decir viene de ¿quién? Viene de Dios. Viene de Dios. Nuevamente, es la tercera vez en dos pequeños versículos que Oseas quiere asegurarse que su audiencia entienda algo. Lo que les voy a decir viene de Dios. Lo que les voy a decir viene de Dios. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque de esto depende la autoridad con que está diciendo las cosas el profeta. Esto depende. Oseas tiene que ser claro y tiene que decir una y otra vez que lo que está diciendo es la palabra de Dios y no lo que él surge de sus sentimientos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando Oseas va a comunicar lo que Dios le dice con fidelidad y va a poner a un lado lo que él piensa o siente, está transmitiendo de una manera fiel lo que Dios dice. Y cuando el profeta transmite de una manera fiel lo que Dios dice, esa palabra tiene autoridad, tiene peso. Ahora, como no voy a tocar ya este punto en lo sucesivo, quisiera darles una pequeña reflexión cortita.
Cada vez que nosotros demos un consejo a alguien, cada vez que nosotros querramos hablar o opinar de algo, nosotros insistimos que tenemos que ser bíblicos, ¿correcto? Pero siempre tenemos esa tendencia de ponerle nuestra sazón, por así decirlo, ¿no? Nuestro saborcito, no sé cómo decirlo. Pero cuando nosotros mezclamos la palabra de Dios con nuestras ideas, no la estamos presentando de manera fiel. ¿Qué pasa cuando no presentamos de manera fiel las Escrituras? Pierden autoridad. Entonces, si nosotros queremos hablar con autoridad, si nosotros queremos dar un consejo con autoridad, aquí está la palabra clave, autoridad, tenemos que procurar ser fieles a las Escrituras. Entonces, cuando nos pase algo y veamos qué dice ahí la Biblia, tomémonos la molestia de revisar nuestras Escrituras y leer exactamente lo que dice. Porque muchas veces, por la flojera que nosotros tenemos, simplemente podemos aplicar algo que nosotros pensamos que está en la Biblia, pero en realidad no está en la palabra de Dios. Eso trae múltiples problemas. ¿Ok? Entonces, he hecho este pequeño paréntesis para recordarles lo siguiente. Cada vez que nosotros demos un consejo o opinemos de algo, nosotros necesitamos ser fieles a la palabra de Dios. Tenemos que presentar su mensaje con fidelidad. ¿Cuál es el gran beneficio de presentar la palabra con fidelidad? Que lo que digamos va a tener una gran autoridad y un gran peso. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Cerrado el paréntesis, continuamos, por favor. Entonces, regresamos al versículo número 2. Dios le dijo algo a Oseas. ¿Ok? Y acabamos. Le dice lo siguiente. Ve, toma para ti una mujer, ¿qué dicen vuestras Biblias? Versículo 2. Ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Entonces, nuevamente, Dios iba a hablar no solamente a través del profeta Oseas, sino iba a hablar, acuérdense por favor, a través de la vida del profeta Oseas. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que estamos insistiendo una y otra vez? Dios no solamente va a hablar a través del profeta Oseas, va a hablar a través de su vida, a través de la vida directamente del profeta Oseas. Y entonces Dios le dice, ve para ti y busca una mujer ramera, una mujer prostituta. Entonces, aquí tenemos algunos retos interpretativos, porque esta palabra ramera, no sé cómo lo diga en vuestra Biblia. ¿En todas vuestras versiones dice la palabra ramera? Ya, por ejemplo, ¿no es cierto? Y es que esa palabra, en hebreo, en el original, es zenunim, ¿ok? Zenunim. Y lo que significa es prostitución, desde luego, pero también esta palabra significa fornicación e infidelidad. ¿Ok? Entonces, no hay un consenso en que, por ejemplo, Dios haya mandado a Oseas, a que se case con una mujer prostituta propiamente dicha, es decir, una mujer que intercambia dinero a cambio de tener relaciones sexuales, porque la palabra original no significa solamente prostitución, también significa fornicación e infidelidad. Otro reto interpretativo que tenemos acá es lo siguiente. Muchos no están seguros de que Dios le haya dicho que se case con una mujer que en ese momento sea ramera o fornicaria. Muchos dicen que hubiese sido un poco difícil que él se hubiese casado con una mujer así al inicio, porque iba a desacreditar en un sentido su ministerio. Entonces, algunos dicen que Oseas tenía que estar con una mujer que en ese momento no era fornicaria, pero que estaba plenamente seguro que en el futuro iba a ser fornicaria y que lo iba a traicionar. Tengo que ser claro porque de pronto algunos de ustedes vayan a visitar algunos comentarios bíblicos, algunos estudios de Oseas, y van a encontrar todo tipo de argumentos. Pero lo cierto es que todo esto no quita el énfasis que le quiere dar Oseas. La mujer que tenía que elegir Oseas iba a ser una mujer infiel. Ese es el punto principal. Y no quisiera que nos perdamos ese punto. Iba a ser una mujer lujuriosa y libertina. No sabemos si el momento en el que se casó o si lo iba a hacer más adelante, pero sabemos que Oseas iba a tener que vivir con una mujer así. Ese es el punto principal. Entonces, Dios le dice, ve y toma para ti una mujer fornicaria, una mujer ramera, que básicamente la idea es, te vas a casar, Oseas, ahora busca una mujer infiel para casarte. Complicado, ¿no?
Complicado. Esa es la idea. Y no solamente iba a casarse con ella, tienes que tener hijos con ella. ¿Y qué tipo de hijos dice acá la palabra de Dios? Y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. ¿Y por qué esta parte dice esto? Ten con ella hijos de prostitución. Porque Oseas iba a tomar a una mujer fornicaria y la vida de esta mujer iba a ser tan escandalosa y tan libertina que cuando él iba a tener hijos con ella, para la vista de todos iba a existir la inmensa sospecha de que esos hijos, ¿qué? No eran suyos. No eran suyos. Y esa era la carga la que Oseas tenía que vivir. A eso estaba llamado a vivir. No solamente casarse con una mujer que le iba a ser infiel, y a eso en sí mismo ya es complicado, sino que tener que soportar la vergüenza pública teniendo sus hijos. ¿Ok? Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir esa pequeña partecita. Ten con ella hijos de prostitución. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que le da? Estamos en el versículo 2, por favor. Porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Porque la tierra se prostituye gravemente. Entonces, Dios, nuestro Señor, tiene una idea específica para usar esta palabra y este ejemplo. O sea, cásate con una mujer infiel, porque mi pueblo me está siendo infiel. ¿Correcto? Esa es la idea que le quiere dar. Pero ¿por qué Dios está diciendo que su pueblo le es infiel? ¿En qué sentido le está haciendo infiel su pueblo? Y en esa época, su pueblo le estaba haciendo infiel porque estaba idolatrando a otros dioses. Estaba idolatrando a otros dioses. Y acá pasa algo curioso, porque ellos tenían al único Dios verdadero, en Israel. Pónganse en su idea, tienen el único Dios verdadero, pero también tienen sus vecinos de otros lugares. Y esos vecinos no adoran, por supuesto, a su Dios, pero tienen sus propios dioses. Tienen sus propios dioses. Y la idea, por supuesto, era que ellos sean sal y luz para sus vecinos, para que ellos eventualmente puedan adorar al único Dios verdadero. ¿Correcto? Pero en lugar de eso, ¿qué hicieron? Oye, qué interesante, ¿no? Tienen otros dioses, ¿cómo serán? Y finalmente ellos adoptaron y empezaron a adorar a los dioses con minúscula, por supuesto, a los ídolos de sus vecinos. Entonces, la prostitución, no perdamos el punto, la tierra se prostituye gravemente, dice acá. Aquí hace la alusión a la idolatría de su pueblo. La prostitución se compara con la idolatría porque ambos son vistos como una forma de infidelidad hacia Dios. Infidelidad hacia Dios. Ahora, fíjense el detalle. La relación que quiere dar Dios con su pueblo es comparado con un matrimonio. Es comparado con un matrimonio. Y esto es importante porque la relación que da Dios con su pueblo es un matrimonio, no una sociedad. ¿Por qué digo esto? Si tú tienes un socio, ¿ok? ¿Alguna vez han emprendido algún negocio, hermanos? ¿Han tenido un socio de algo? ¿Sí? Si tú tienes un socio, quedas con él en algo, entonces dices, ya, mira, yo me voy a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto, ¿ok? ¿Qué pasa si el socio no cumple su parte? Bueno, tú tranquilamente puedes decir, bueno, no cumpliste tu parte, hasta acá quedamos. ¿Ok? Estarán tristes un rato y luego se irán. Pero Dios no da ese concepto con su pueblo, da una relación más profunda y da un ejemplo de un matrimonio. De un matrimonio. Entonces, cuando la palabra de Dios acá dice, la tierra se prostituye gravemente, la tierra le es infiel gravemente a Dios, no solamente Dios está mostrando la traición de su pueblo, no solamente Dios está diciendo me están engañando, sino también está mostrando el profundo dolor y traición que siente Dios. Y muchos pasamos por alto eso. Dios no solamente quiere mostrar que su pueblo le es infiel, Dios también quiere mostrar el dolor que una persona sentiría cuando el ser más querido lo traiciona. Eso es lo que nuestro Señor quiere mostrar. No solamente el mal de su pueblo, sino también que eso le causa dolor por esa infidelidad. Y eso es grandioso porque nos ayuda a comprender un poco más a nuestro Dios. Porque nuestro Dios no es un Dios que dice simplemente, estás mal, estás pecando. Lo dice, pero no solamente dice que estaba pecando, dice que nos da a entender nuevamente, que ese pecado y esa traición le duelen.
Y lo más grandioso es que, y lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver en esos versículos, pero también nos muestra que Dios es misericordioso. No solamente ofrece perdón, sino restauración. Nuevamente, no es como ese esposo que dice, por favor, no me dejes, hay que continuar. No. Es un Dios no solamente que perdona, sino que va a restaurar a la otra parte. Entonces, estábamos diciendo, la tierra se prostituye gravemente. ¿A qué se refería con la tierra se prostituye gravemente? A que es pueblo de Israel particularmente, y más particularmente Israel del norte, que es llamado también Efraín, correcto, o Israel a secas, se había entregado a los ídolos. Particularmente a un ídolo, a un dios falso, que se llamaba en ese tiempo, ¿alguien se acuerda? Se llamaba Baal. Baal. Entonces uno puede decir, ¿no? Pero ¿cómo si tenían el Dios verdadero, Jehová? Y luego, ¿por qué se fueron a adorar a otro Dios? ¿Qué pasó? ¿Cuál era el atractivo de Baal? Bueno, tenía unas cosas interesantes, entre comillas, o algunas cosas que llamaron la atención de los israelitas en ese tiempo. Adorar al Dios Baal en ese tiempo, uno de sus atractivos eran la fertilidad y la prosperidad agrícola. En ese tiempo era sumamente importante ser prósperos, particularmente en la agricultura, porque se dedicaban en ese tiempo ahí. Entonces, si tú le rendías culto a él, normalmente tenías supuestamente una gran fertilidad y prosperidad agrícola. Otro de los atractivos de adorar a ese Dios es que su adoración iba acompañada de rituales sexuales y prácticas sensuales. Y eso llamó la atención de los israelitas en ese tiempo. Y otro atractivo de ese Dios falso era la tentación de soluciones inmediatas. ¿Por qué? Porque la adoración a Baal prometía resultados rápidos, prometía resultados tangibles al momento. Mientras tanto que adorar a Jehová, muchas veces Él no te respondía en el instante como tú querías. Muchas veces era frustrante para ellos porque no les daban lo que querían en el momento en que ellos querían. Ah, pero el Dios Baal, sí, qué interesante. Entonces, en ese sentido fueron idólatras y empezaron a entregarse a ese falso Dios. Pero lo interesante es que no solamente se entregaron a ese falso Dios, sino que ellos pretendieron que mientras se engañaban, mientras se entregaban a ese falso Dios, bueno, también déjame adorarte, el Señor Jehová. Ellos pretendían darse el lujo de amar, entre comillas, a las dos partes. Y por supuesto que eso nunca iba a funcionar. Seguimos en el versículo 2. Ve para ti y busca una mujer ramera, estábamos diciendo. Ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente. Y hemos indicado por qué lo decía. Abandonando al Señor. Esta última parte, abandonando al Señor, en su traducción original es más exactamente ir en pos del Señor. Dejar de ir en pos del Señor. Entonces, aquí nos habla de una falta. Ahora, si la idolatría es infidelidad espiritual, ¿ok? Si la idolatría es infidelidad espiritual, ¿qué será? ¿Cómo luce la fidelidad espiritual entonces? Lo contrario, ¿cómo sería al revés? Nuevamente, hasta ese punto Dios ha dicho que su pueblo le es infiel, ¿correcto? Y está comparando esa infidelidad con la prostitución, ¿ok? Pero poniéndonos a pensar un poquito, ¿qué sería lo contrario? Lo contrario de ser infiel, ¿qué es? Ser fiel, por supuesto. Muy bien, hermanos. Pero ¿cómo se ve esa fidelidad? ¿Cómo luce esa fidelidad en la vida real? Obediencia. Bíblicamente o teológicamente algunos le llaman castidad espiritual, fidelidad espiritual. ¿Y cómo se ve? Es una persona que se deja gobernar por su palabra. Ojo, no solamente dice que una persona que se deja gobernar por Dios, es una persona que se deja gobernar por su palabra. Es una persona que lo obedece de buena gana. No solamente es una obediencia con gozo, de buena gana. Y también significa estar listos y preparados para cualquier obra para que Él nos mande. Eso, en pocas palabras, es una castidad espiritual. Y eso es a lo que estaban llamados el pueblo de Dios. Entonces, eso en resumen es el versículo 2, queridos hermanos. ¿Ven? Continuamos, vamos al versículo 3. Entonces,
En resumen, en el versículo número 2, el Señor le manda a casarse, a buscar una mujer infiel y a tener hijos con esa mujer infiel. Y Oseas, desde luego, obedeció, ¿no es cierto? Oseas, vamos al versículo 3, y dice acá, Oseas fue y tomó a ¿quién? A Gomer. Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y dio a luz a un hijo. Ok. Nuevamente, tenemos que recordar, en particular con Oseas, Dios va a hablar a través de la vida de Oseas. Insisto, Dios va a hablar a través de la vida de Oseas. Entonces tenemos que ser bien observadores con cada cosa que pasa en la vida de Oseas, porque eso es un mensaje para su pueblo. Entonces, aún el nombre de Oseas y de su esposa y de sus hijos van a significar algo muy importante para el pueblo de Dios, porque los nombres de ellos y las situaciones de ellos van a dar un mensaje específico para el pueblo de Dios. Por ejemplo, el nombre de Oseas tenía un significado, ¿no es cierto? Salvación, ¿ok? Y no es la excepción con el nombre de su esposa. Oseas fue y tomó a Gomer. Gomer, ¿qué significaba? Porque tiene un significado la palabra Gomer. Gomer en hebreo significa fracaso, consumo, corrupción. Pero acá la Biblia no solamente dice que tomó a Gomer, se toma la molestia de decirnos quién era, hija de quién era Gomer. De acá nos dice que era hija de Diblaim. Cosa interesante, Diblaim también tiene un significado. Y Diblaim significa... el detalle es que esa palabra Diblaim no se puede traducir como una sola palabra, pero este es el sentido. Es una masa de higos. Es cuando tienes higos y llega un punto en que se pudren tanto que no se pueden comer, y se pudren tanto que de cómo eran unos higos hermosos y preciosos, simplemente ahora queda una masa de higos que ya no se puede comer más. Esa masa de higos es un Diblaim. Eso, ¿ok? Entonces tenemos Gomer significa fracaso y Diblaim significa higos reducidos a una masa, si lo podemos decir así. Entonces, ¿qué significaba todo esto? Daba a entender que Israel estaba próximo a su ruina, estaba tan podrido por causa de su lujuria. ¿Y por qué por causa de su lujuria? Porque muchos teólogos dicen que utilizó esta ilustración de los higos, porque los higos representan la dulzura en realidad de la lujuria, pero finalmente que terminen así, en algo podrido. Y no solamente termina en algo podrido, eso iba a terminar en un Gomer, que es fracaso, ruina. Y eso es lo que el profeta estaba intentando decir. Israel estaba próximo a su ruina a causa de su lujuria y su sensualidad. ¿Ok? Seguimos en el versículo 3. Ella concibió y dio a luz a un hijo. Les voy adelantando. Tuvo 3 hijos. Cada hijo, queridos hermanos, tiene un nombre en particular, y cada nombre en particular es un mensaje para su pueblo. Así que tenemos que tener mucha atención cada vez que veamos cada uno de los hijos que va a tener Gomer. ¿Ok? Versículo 3. Ella concibió y dio a luz a un hijo. Vamos al versículo 4. Y el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú. Ok, nuevamente, este va a ser el corazón de la prédica, queridos hermanos, el nombre del primer hijo. Así que por favor, prestemos mucha atención, por favor, al nombre del primer hijo. El primer hijo se llama Jezreel. Ok, y no es algo que se le ocurrió a Oseas, como ocurre actualmente. No, qué bonito mi hijo, le voy a poner el nombre, no sé, de sus abuelos, de mi cantante favorito, no sé. No fue idea de Oseas, fue de parte de Dios directamente. El Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre Jezreel. Ok, ¿y por qué? ¿Y por qué Jezreel? Acá mismo lo explica: porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Ok, esto nos produce una pregunta natural. ¿A qué se refiere con la sangre derramada en Jezreel? Bueno, vamos a empezar un poco. Jezreel, ¿qué era Jezreel en ese tiempo? Jezreel era una ciudad y un valle conocidos en el reino del norte. Entonces, para ponernos en contexto,
Si una persona te dice, oye, qué bonito tu hijito, ¿cómo se llama? Ah, te presento, mi hijito se llama Tahuantinsuyo. Ok, ¿qué idea viene a tu mente si dice eso? El lugar del imperio de los incas, ¿no es cierto? Al toque, ¿no es cierto? No tienes que sacar tu calculadora, leer el nombre al revés. Es de inmediato. Ok, en ese tiempo, Jezreel, para nosotros, no significa de pronto mucho. ¿Cuántos de ustedes han escuchado antes la palabra Jezreel o ese nombre? Ok, pero para ellos era clarísimo. Era tan clarísimo como si ustedes escucharan la palabra Tahuantinsuyo. ¿Ok? Jezreel para ellos era clarísimo porque hace años en su nación, en Jezreel pasó una masacre brutal. Brutal, brutal, brutal. Que en un momento se los voy a explicar. Pero Jezreel era una ciudad y un valle conocidos en el Reino del Norte. Y aquí hubo una matanza. ¿Y quién hizo esa matanza? Un rey llamado Jehú. ¿Ok? Y no perdamos el punto. Dios dice, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco, ¿qué va a castigar? Castigaré la casa de Jehú, el rey que había hecho esa masacre en ese tiempo, por la sangre derramada en Jezreel. Entonces, ¿qué había pasado en ese tiempo? Para nosotros de pronto, y ya me han confesado con vuestras miradas que es la primera vez que escuchan la palabra Jezreel, y los perdono, no se preocupen, para ellos era algo clarísimo. Y algo mucho más interesante es que Dios dice, los voy a castigar por la sangre derramada en Jezreel. Bueno, para nosotros será, bueno, habrá una matanza, ¿no? Pero escuchar para ellos en su tiempo era algo chocante, sumamente chocante. Y les voy a explicar por qué. ¿Qué había pasado en ese tiempo? Por favor, los que están tomando apuntes, y los felicito, dicho sea de paso, toda esta historia completa de lo que pasó en Jezreel está en Segunda de Reyes, capítulo 9 y 10. Y los animaría a que lean esos dos capítulos para que vean con lujo de detalles qué es lo que pasó. Y desde luego se los recomiendo grandemente. Segunda de Reyes, capítulos 9 y 10. Los animo nuevamente, por favor, a leerlos para que lo entiendan mejor, para que vean cada detalle de qué es lo que sucedió. Pero por lo pronto van a tener que conformarse con mi resumen, con mi humilde resumen. ¿Sí? ¿Qué pasó en ese tiempo? Sucede que en ese tiempo Israel, particularmente Israel del norte, se había entregado a la idolatría. Ya se había entregado a la idolatría. Por supuesto, al inicio no era tan evidente, pero mientras más pasaba el tiempo y mientras más pasaban los reyes, esta idolatría era cada vez más descarada. Como sucede en nuestras vidas muchas veces, ¿no? A veces nos entregamos a un pecado que parece pequeñito, luego ese pecado se vuelve grande, 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 y finalmente se vuelve un pecado descarado. Y eso es lo que estaba pasando con Israel. Israel del norte incluso se había hecho un becerro de oro para que se le pueda adorar. Pero no solamente al becerro de oro. Estaban empezando a adorar abiertamente, si puedo decirlo así, al dios Baal. Al dios con minúscula, por supuesto, un dios falso. Y en ese tiempo Dios levanta a un nuevo rey, Jehú. Al rey Jehú. Pero en ese tiempo no era ni parecido a rey. Era un simple hombre. Dios lo busca a través de un profeta, del profeta Eliseo, levanta a Jehú como rey y le dice a Jehú, y Jehú tiene un encargo de destruir a todas esas personas. Destruir a la dinastía de Acab. La dinastía de Acab era la dinastía de los reyes que estaban en ese tiempo. Entonces Jehú tenía que destruirlos. ¿Ok? Esa era su misión. Destruir la dinastía de Acab, incluida la reina Jezabel, que en ese tiempo la reina Jezabel era una devota impresionante, y no precisamente a Dios, sino a Baal. Pero también la misión de él era eliminar a los 70 hijos de Acab. No solamente su misión era eliminar a los 70 hijos de Acab, a eliminar a todos los seguidores de Baal. Esa era la misión de Jehú. ¿Ok? Entonces, quiero asegurarme, por favor, de que me esté dejando entender. Estamos, ¿verdad? En ese tiempo, bueno, volvemos acá. En el versículo 4 dice, castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel. ¿Qué había pasado? Que Jehú era un rey que se había levantado por orden de Dios, porque Dios lo había levantado, para que haga un golpe de estado a los actuales reyes que estaban en ese momento, porque esos reyes estaban entregados a la idolatría, ¿correcto?
Este rey Jehú no solamente tenía que eliminar a esos reyes, sino que tenía que eliminar a todos los seguidores del dios Baal, por si acaso. Pero su misión era no solamente destruir a ellos, sino destruir toda esa idolatría y maldad. Entonces, ¿qué hizo Jehú? Si ustedes leen, se toman la molestia de leer los capítulos 9 y 10, vamos a ver que Jehú lo hace. Los elimina a todos. Y eso fue una masacre. Eso sucedió en Jezreel. Fue una masacre de tal magnitud y tan sangrienta que después todos iban a recordar que eso sucedió en Jezreel. Es por eso que les digo que lo recordaban vivamente en ese tiempo. Ok, una vez que Jehú los destruye, ok, el Señor les dice, y esto está en 2 Reyes 10:30, y viene el conflicto, ¿ah? El Señor le dice a Jehú, ¿por qué has hecho bien al hacer lo recto ante mis ojos y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que está en mi corazón? Tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Has hecho bien, le dice Dios. Hasta ahí está todo bien. Pero ¿están notando dónde está el problema? ¿Dónde está el conflicto de ellos? ¿Alguien lo nota? ¿Alguien lo ve venir? El problema está acá. Dios le dijo, has hecho bien. Pero en el versículo 4 de Oseas, ahora vemos a Dios diciendo lo siguiente: castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel. Entonces, ¿cómo es? Al inicio el Señor les dijo, están bien, muy bien. Lo han hecho conforme a mi corazón. Pero ahora Dios dice, castigaré a la casa de Jehú. Y eso aparentemente era una gran contradicción. Pero déjenme explicarles por qué no era una contradicción. Porque a pesar de que Jehú había hecho lo que Dios le había mandado, eliminar a todas esas personas, finalmente Jehú permitió que siga habiendo el culto al becerro de oro. Entonces, aunque había eliminado a los que hacían la maldad, no eliminó la idolatría de ahí. Y ese pequeño detalle de Jehú mostró demasiado. Porque aunque Jehú pareció arder con un celo por Dios, pronto probó que no había nada sincero en su corazón. Porque finalmente Jehú adoptó las supersticiones que anteriormente prevalecían en el reino de Israel. ¿Eso qué demostraba? Lamentablemente mostraba que Jehú con esa acción buscaba su propio prestigio, no la gloria de Dios. Ese es el punto. Que hizo aquello con malicia contra los pecadores, esa masacre. Hizo aquello con malicia contra los pecadores, pero no por ninguna antipatía hacia el pecado, porque mantuvo la adoración a los becerros de oro. No solamente mantuvo la adoración a los ídolos, empezó a descuidarse de la adoración a Dios y empezó a descuidarse de andar en la ley de Dios. ¡Qué combinación tan fatal! Adorar a un ídolo mientras descuidas tu comunión con Dios. Jehú recibió el gran honor de ser el rey de Israel, pero lamentablemente usó esa posición para su beneficio. Entonces, ahora entendemos por qué tiene más sentido que el Señor diga, castigaré la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel. Ok, en segundo lugar, esta palabra Jezreel tiene un significado, tiene una traducción, así como la palabra Oseas, así como la palabra Gomer. Jezreel tiene un significado, pero hay algo sumamente interesante en ese significado. El significado de la palabra Jezreel significa Dios siembra. Eso significa Dios siembra. Jezreel significa Dios siembra. Sin embargo, otra traducción al mismo tiempo, mientras significa Dios siembra, también significa dispersión. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante del nombre de Jezreel. Significa Dios siembra, pero también significa dispersión. Y noten que esto es muy interesante porque el mensaje que quería dar es el siguiente: que aunque Dios los había sembrado, Dios había sembrado a su pueblo, Dios también les recordaba cómo estaban ellos. Dios quería mostrarles a ellos cómo estaban. Yo los he sembrado,
pero también la posición de ustedes es de dispersión, porque los voy a dispersar, los voy a esparcir, los voy a lanzar lejos. Y ese era el principal mensaje que quería dar Dios con eso. Jezreel significa, la idea que quería dar Dios con la palabra Jezreel es que su pueblo iba a ser dispersado. Lo cual, por supuesto, sucedió. Como les íbamos adelantando, vino el imperio asirio e hizo que ellos se dispersaran totalmente. Entonces, esta dispersión tiene dos significados clave. En primer lugar, es la dispersión física. La dispersión física es cuando el pueblo de Dios, por causa del imperio asirio, físicamente se fue, se dispersó por todas partes. Pero también hay otra cosa interesante que es la dispersión espiritual. La idolatría, desde la perspectiva de Oseas, es una forma de infidelidad espiritual que hace que su pueblo se disperse, pero en su corazón y en su mente. Nuevamente, la idolatría en ese tiempo, el castigo de Dios para ese tiempo en su idolatría era que su pueblo se disperse físicamente. Pero también hubo una dispersión espiritual. Y esta dispersión espiritual nuevamente hace que quien se disperse no sean las personas, sino sea el corazón y la mente de las personas. Y cuando el corazón y la mente están divididas, están dispersas, se divide la lealtad. ¿Ok? Vamos al versículo 4. Y el Señor le dijo, regresamos por favor al versículo 4. Y el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel. Finalmente, otra forma interesante de ver es que ese nombre, yo sé que es la primera vez que han escuchado Jezreel, ¿a qué nombre les suena parecido? A Israel, desde luego. Y esta forma de decirlo también fue a propósito, porque la idea era la siguiente: ustedes antes eran Israel, pero ahora son Jezreel, que es una forma modificada de Israel, que es una forma deforme de Israel. Y eso es principalmente lo que quería dar a entender. Ustedes ya no son más israelitas, son jezreelitas. Lo que Dios quería decir es que habían modificado y deformado quienes iban a ser al inicio. Vamos al versículo número 5. Okay. Dice, en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Esta palabrita, quebraré el arco, ¿qué significaba quebraré el arco? En ese tiempo, quebraré el arco implicaba un poder que se arruina y se hunde. Normalmente la Biblia usa esta parte, quebrar el arco, cuando Dios está defendiendo a su pueblo. Entonces, si venía alguien que estaba atacando a ese pueblo, el pueblo tenía esa seguridad en su Dios y decía, nuestro Señor va a quebrar su arco. Nuestro Señor va. Venía otro problema de ahí, nuestro Señor va a quebrar su arco. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 46:9, hablando de Dios, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco corta la lanza. Ese era el significado para ellos de quebrar el arco. Sin embargo, en el versículo 5, Israel recibe un mensaje doloroso. En aquel día quebraré el arco, pero ¿el arco de quién? De Israel, en el valle de Jezreel. Esa misma idea que para ellos era una idea gozosa, una idea de resguardo, ahora Dios decía, ahora voy a quebrar el arco de ustedes, ahora voy a estar en su contra. Y muchos dicen que probablemente Jezreel era un lugar incluso donde guardaban sus armamentos. Entonces, y sus provisiones. Entonces, cada vez que faltaba algo o que había una guerra, todos iban a Jezreel y sacaban sus municiones sobre lo que les faltaba. Y en ese tiempo, por eso Jezreel era, digamos, su lugar seguro. Pero Dios está haciendo algo interesante. Yo voy a exterminarlos ustedes en su lugar seguro. Porque finalmente ellos confiaron en su ejército, en su paz, en sus municiones, y su corazón ya estaba muy lejos. Entonces, hermanos, hasta el momento, todo lo que tenemos en este libro, hasta lo que hemos leído, hasta el versículo número 5, son malas noticias. Son malas noticias. Dios le está diciendo en su pueblo, se han prostituido, me están siendo infieles, y los voy a dispersar. Los voy a dispersar. Mi arco que antes estaba a favor de ustedes, mi mano que antes los defendía a ustedes de esos males, ahora va a estar en contra de ustedes. Ahora todo son malas noticias, hermanos. Y eso nos recuerda a cómo nosotros articulamos el Evangelio.
Porque la palabra de Dios dice, ¿qué es el Evangelio? Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. El Evangelio dice que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿correcto? Resucitó al tercer día. Pero para entender mejor el Evangelio, nosotros necesitamos entender las malas noticias. Y las malas noticias es que no hay quien busque a Dios, como lo podemos ver en Romanos 3, 10 al 18. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es el problema con que nadie busque a Dios? Eso lo podemos ver, la respuesta la podemos ver en el Salmo 7:11. Que Dios es un Dios justo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Pongámonos a pensar en la magnitud de lo que dice la palabra de Dios acá. Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, Oseas comenzó con malas noticias, con que todos nos habíamos alejado, con que todo el pueblo se alejó de Dios. Y el Evangelio también debería empezar con malas noticias. Recordarnos a cada uno de nosotros que nuestro corazón está lejos de Dios, que no hay ninguno de nosotros que busque a Dios. Pero antes de que nos gane el tiempo, quisiera exponerles qué significa todo esto para nosotros. Bueno, estábamos viendo en el versículo número 2 que dice, la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Espero haberme explicado bien y haber explicado que prostitución básicamente daba a entender, apuntaba a la idolatría de ese tiempo. Y el pueblo de Israel no solamente adoraba a Dios, al único Dios verdadero, sino que adoraba a Baal, ¿sí? A Baal. ¿Y cuáles eran el atractivo que tenía Baal, como les decía antes? Básicamente 3. Prosperidad, prácticas sexuales y tentación de soluciones inmediatas. Ahora, el día de hoy no adoramos a Baal, pero dígame si no seguimos adorando estas 3 cosas. Dígame si es que cuando viene la prosperidad, prácticas sexuales, sensuales, tentación de soluciones inmediatas, nuestro corazón no se va inmediatamente detrás de estas cosas. Entonces tengamos cuidado, queridos hermanos, porque muchos de nosotros, aunque no adoramos al Dios Baal, estamos adorando lo que ofrecía ese falso Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Pero también quisiera que reflexionamos sobre el rey Jehú. Porque el Señor dice, castigaré la casa de Jehú. Y nosotros vimos que Jehú hizo algo muy importante. Obedeció a Dios. ¿Recuerdan la historia de Jehú, hermanos? Miren ustedes, obedeció a Dios, pero no lo hizo por Dios. Cosa interesante. Ejecutó lo que Dios quería, pero no lo hizo por Dios. No lo hizo para Dios. Y es exactamente lo mismo lo que sucede con muchos de nosotros, hermanos. Hacemos lo que Dios quiere, supuestamente, pero no lo hacemos precisamente para Dios y por Dios. Lo hacemos porque nos conviene. Lo hacemos porque nos conviene. ¿Quieren que les ponga un ejemplo? Dejar el alcohol. Tenemos, digamos, una persona que es alcohólica y deja de tomar. Bueno, la palabra de Dios, ¿qué dice sobre tomar? ¿Está bien o está mal? Emborracharse, para la palabra de Dios. Está mal para la palabra de Dios. Para la palabra de Dios eso está mal. Pero muchas personas van a dejar de tomar no por obedecer al mandamiento de Dios, sino simplemente porque ese exceso de alcohol les está haciendo daño a sus cuerpos. Entonces, aparentemente están haciendo la voluntad de Dios, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Simplemente están haciendo algo que les gusta, que les atrae y que les conviene. Y ese es el gran problema con muchos de nosotros. Obedecemos, entre comillas, a Dios, pero solamente ¿hasta dónde? Hasta donde nos convenga. Una vez que nos empieza a perjudicar, nuestra fe empieza a tambalear, a tambalear, a tambalear. Y eso no significa en realidad que nuestra fe tambalea. Eso significa que Dios está mostrando lo que realmente hay en nuestro corazón. Permítame ponerles otro ejemplo, la pornografía. ¿Por qué muchas personas, les cuesta salir de la pornografía? Hace un par de años el pastor John me contaba que un pastor en su lecho de muerte confesó a su amigo que a pesar de que haber servido tantos años a Dios, lamentaba en el fondo de su corazón no haber podido vencer la pornografía en todos esos años. Y es doloroso.
Y es doloroso saber eso. ¿Pero por qué? Porque muchas veces lidiamos con este pecado y con cualquier pecado en realidad, hermanos, simplemente porque nos incomoda y no por obedecer a Dios. Nuevamente, muchas veces queremos abandonar a un pecado porque ese pecado nos está afectando, no por obedecer a Dios. Y esa es la gran diferencia entre el incrédulo y el creyente. Esa es la gran diferencia entre el asalariado y el Hijo de Dios. El Hijo de Dios va a obedecer a Dios porque lo ama. Voy a dejar la pornografía porque, Señor, tú dices que no te gusta. Porque, Señor, tú dices que tú quieres que ande en pureza. Porque muchos de nosotros luchamos solamente hasta donde nos es incómodo. Ya empiezo a estar cómodo, regreso al mismo pecado. Y muchos de nosotros decimos, ay, es que soy débil. No es que eres débil, es que muy probablemente no estás haciendo las cosas para Dios. Estamos llamados a hacer las cosas para Dios, hermanos. Reflexionemos lo que ha hecho Jehú. Porque Jehú al inicio parecía que había hecho todo espectacular. Pero finalmente Dios no lo pasó por alto. No lo pasó por alto. Él dijo, lo castigaré. Y por supuesto eso aplica para nosotros también. Hemos mejorado en muchos aspectos de nuestra vida. Gloria a Dios, hermanos. Y por la gracia de Dios yo conozco a muchos de ustedes y estoy viendo cómo están avanzando. Pero yo no puedo ver sus corazones. Yo no puedo saber si eso lo están haciendo por un beneficio propio, por crecimiento personal, o si lo están haciendo por Dios. Y eso es algo que deberían evaluar ustedes. Yo no puedo ver vuestros corazones. Pero Dios sí. ¿Y qué importa que yo pueda ver o no pueda ver sus corazones? Tu Creador lo ve. Tu Señor y Salvador lo ve. Y en el fondo tú sabes, tú no te puedes engañar por mucho tiempo. Tú sabes si estás haciendo lo que estás haciendo, si es para Dios o solamente para tus conveniencias. Entonces, quiero quedarme un poquito acá para poder reflexionar por qué hacemos lo que hacemos y por qué dejamos de hacer lo que dejamos de hacer. ¿Por nuestras conveniencias o lo estamos haciendo por Dios? Entonces, hermanos, que sea un momento para pedirle perdón a Dios si es que estamos llegando a la conclusión de que muchas veces actuamos solamente por nuestra conveniencia. Porque eso no le trae gloria a Dios. Y Dios no lo va a pasar por alto. Jehú finalmente usó lo que Dios le había dado para su propio beneficio. Piensen en eso. Dios le había dado algo para su gloria y para su honra, porque él quería que se elimine la idolatría. Pero Jehú lo usó para su propio beneficio. Y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Miren, a Jehú le dio Dios el gran honor de ser el rey de Israel. ¿Pero acaso Dios no nos ha dado a nosotros un honor más grande? ¿Qué honor nos ha dado Dios según la Biblia? Ser sus hijos. Eso está en Juan 1:12 por si acaso. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El Señor nos dio ese gran honor de ser llamados sus hijos. Y muchas veces, como Jehú, pisoteamos ese gran honor. Porque Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Y muchas veces lo usamos para nuestro beneficio. Nada más ni nada menos. Finalmente, recordemos que Jezreel significa dispersión. Y algo importante que tenemos que recordar es la dispersión espiritual. Cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, nuestra mente y nuestro corazón también se va a alejar de Él. Y cuando tú te alejas de Dios, empiezas a buscar otras cosas que no son Dios. Y finalmente eso se llama idolatría. E idolatría es lo que Dios está denunciando. Infidelidad. Infidelidad. El adulterio es infidelidad. Pero noten lo siguiente. Estas personas finalmente tienen un corazón dividido. Cuando tú te empiezas a alejar de Dios y empiezas a ver otras cosas más grandes que Dios, empiezas a tener un corazón dividido. Por favor, anoten esto porque antes de que nos gane nuevamente el tiempo. Santiago 1:7-8. Dice algo muy importante en Santiago 1:7-8. Dice lo siguiente: no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pablo usa esa palabra muy interesante, hombre de doble ánimo. Hombre de doble ánimo.
Esta palabrita, hombre de doble ánimo, en su idioma original es dipsujos, y que significaba una mente doble, un alma dividida. Y Santiago, cuando dice un hombre de doble ánimo, está hablando de un hombre hipócrita. Jesús usó bastante la palabra hipócrita. Ustedes lo van a ver en el Nuevo Testamento. Usa bastante la palabra hipócrita. Pero Santiago, en lugar de usar la palabra hipócrita, usa la palabra dipsujos, de doble ánimo. Y es que el hombre de doble ánimo, hermanos, es un hombre de doble cara. Miren lo interesante con el hombre de doble ánimo. Quiere lo mejor de Dios, pero quiere también lo mejor del mundo. Quiere lo mejor del Señor y su Salvador, pero también quiere lo mejor de lo que ofrece este mundo. Y así es el hombre de doble ánimo. Pero lamentablemente esas personas que tienen ese corazón dividido van a tener una vida inestable, inconstante, fatigado, porque es una persona dividida. Su corazón, el corazón de esta persona está dividido. ¿Está tu corazón dividido? ¿Estás amando al Señor en verdad? Pero al mismo tiempo también quieres lo mejor de lo que ofrece este mundo, sus placeres. Estás amando a Dios, te estás gozando los días domingos o cada vez que lees la Biblia, pero una vez que sales de la iglesia y de tu casa, te deleitan las cosas del mundo. Así como los israelitas, te antojas de los dioses ajenos. Cuando escuchas a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, déjame usar la palabra, ¿te antojas esa vida a veces? Tenemos un corazón dividido muchas veces, hermanos. Y eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Y eso explica por qué muchos de nosotros somos inestables, inconstantes, cansados, porque tenemos ese corazón dividido. Pero finalmente el mensaje que ha querido dar Dios, hasta los versículos que hemos hecho hoy día, 2 al 5, es un mensaje de que no estamos bien. Pero no quiero dejarlos solamente con ese amargo sabor de boca, hermanos. El gran mensaje de todo el libro, en realidad, es el perdón que da Dios a sus hijos, a su pueblo. Yo no quiero dejarlos con el mensaje de que hemos pecado. Hemos pecado. Y Dios lo llama infidelidad y no lo pasa por alto. Pero en las prédicas posteriores van a ver el mensaje más grande, que Dios perdona y restaura. A pesar de que nosotros les somos infiel, a pesar de que muchas veces tenemos ese corazón dividido, vamos a ver más adelante que nuestro Señor perdona y restaura. Entonces, hermanos, dos cosas para terminar. Que sea un momento para reflexionar. Para reflexionar, hermanos, si es que estamos teniendo un corazón dividido. Porque la Biblia lo dice, nadie puede tener dos dioses. Amarás a uno y menospreciarás al otro. Pero reflexionemos cómo estamos viviendo, hermanos. Pero para que esta prédica no termine simplemente en sentirnos mal, porque esta vida no se trata de nosotros, esta vida no se trata de Teresa o simplemente de Elías o de cada uno de nosotros, esta vida se trata de Dios. Recordemos que todas estas nuestras decisiones terminan en Dios, hermanos. Y yo ruego a Dios porque al terminar todas estas prédicas, veamos cuán grande e inmenso es el amor de nuestro Dios. Que ser conscientes del amor de Dios haga que nos arrepintamos de nuestro corazón dividido. Y veamos la estupidez de antojarnos de lo que se antoja y lo que ama el mundo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado para escuchar tu palabra, Señor. Padre Santo, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tenemos un corazón dividido. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces hacemos las cosas no porque te obedecemos, aunque aparentemente parezca que te obedecemos, sino simplemente porque nos conviene y nos beneficia. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a seguirte, incluso cuando seguirte signifique ser perjudicados. Porque como dice tu palabra, si vivimos para ti vivimos, pero si morimos, del Señor somos. Que vivir es Cristo y morir es ganancia. Señor, eso lo dijo Pablo, pero que sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, de no solamente amarte los domingos y el resto de la semana, amar a las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, a amarte y a seguir. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.